Defensoría del Pueblo, parece que se pusieron todos serios, pero no. Bien, para tomar la posta de lo que decía mi compañera, la licenciada Pomar, comparto plenamente aquello de que toda la actividad que ustedes están desarrollando en pos de fortalecer los derechos especiales que están reconocidos en nuestro ordenamiento, quizás no hay que verlo en ese sentido de carga o con un sentido tan trágico al decir lucha, pero lo cierto es que un filósofo del derecho que realmente tuvo mucha trascendencia dentro de la filosofía jurídica ha definido el derecho ni más ni menos como la lucha por el derecho. Rudolf von Jhering decía: el derecho es la lucha por el derecho. ¿Por qué decía esto? Porque el derecho, sostenía él, es en tanto y en cuanto se pelea por él. Mejor dicho, se procura su permanencia y reconocimiento. En tanto y en cuanto nadie hace nada por el reconocimiento o la permanencia o el respeto del derecho, él puede estar legislado, pero es letra muerta. En consecuencia, todo lo que ustedes hacen, yo por lo menos lo veo, y compartiendo por supuesto la visión de mi compañera, como la lucha, si se quiere, pero no con el sentido trágico de carga, en pos de mantener el reconocimiento y el respeto de derechos, máxime como ocurre actualmente, que tienen un plexo normativo que reconoce derechos y los garantiza de manera especial para un sector, para un colectivo, que son como las menciona la Convención Americana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, a las personas con más de 60 años, que tienen un plexo jurídico a nivel internacional, con jerarquía superior a las leyes, ¿sí?, que resguardan, velan, tienen una gama de derechos resguardados y garantizados. Básicamente voy a poner el acento en esta convención, ¿sí?, como objeto de esta charla. Explicando brevemente nuestro sistema jurídico para que se entienda dónde se inserta y para que se vea la relevancia, la jerarquía especial que tiene esta convención, y a partir de allí cómo ustedes pueden visualizar estos derechos de la manera importante, relevante, como lo quiso poner el legislador. La Constitución de la Nación, ¿sí?, es una norma jurídica cuya característica especial es ser suprema, es la ley más importante que tiene nuestro ordenamiento jurídico, ¿sí? En virtud de la Constitución Nacional, las relaciones internacionales, ¿sí?, están a cargo del Estado Nacional. Las provincias no tienen facultades para arreglar negocios o para suscribir tratados con otros países o con organismos internacionales. Solamente es el Estado Nacional. A partir de esta atribución que tiene el Estado Nacional puede concertar tratados, convenciones, ¿sí?, y estas convenciones pueden ser de todo tipo, de cualquier naturaleza, siempre lícitas, por supuesto, y no solamente puede hacer arreglos comerciales, sino que también los negocios internacionales pasan por el lado de, por ejemplo, los derechos humanos. Y la particularidad que tiene hoy nuestro ordenamiento jurídico es que todos los tratados de derechos humanos, ¿sí?, hoy pueden llegar a alcanzar una jerarquía especial, que es la de estar al lado de la Constitución. Es decir, dentro de nuestro ordenamiento jurídico existe la posibilidad de que los tratados que tengan como temática los derechos humanos, ¿sí?, puedan pasar a tener el mismo rango, la misma jerarquía que los derechos que están enumerados, por ejemplo, en el artículo 14 bis
16, por ejemplo, de la Constitución Nacional. Esto es, por ejemplo, lo que ha pasado con el Tratado de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Este tratado, que comenzó siendo aprobado por el Congreso de la Nación, luego de su negociación y suscripción en la OEA, pasa a tener jerarquía de ley cuando es aprobado por el Congreso de la Nación. Y unos años más tarde, en 2014, a través de una sesión especial, a través de un trámite especial que prevé la Constitución de la Nación, pasa a tener jerarquía constitucional. Es decir, un tratado que comenzó en 2008 teniendo jerarquía superior a las leyes, porque los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes. En esa gradación tenemos la Constitución, al lado de los tratados de derechos humanos, ¿sí?, que alcanzan jerarquía constitucional. Luego tenemos los simples tratados internacionales, las leyes, los decretos, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso, el Tratado de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, a través de una sesión especial, por un trámite especial previsto en la Constitución, pasó a tener en 2014, a ubicarse al lado de la Constitución Nacional. Es decir, que los derechos tienen una jerarquía superior a las leyes. Y esto refleja lo siguiente, que ninguna ley que en adelante dicte el Congreso puede desconocer, así como no puede desconocer la Constitución, ninguna ley que se dicte en adelante puede contradecir este Tratado de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. La Convención de Derechos Humanos de las Personas Mayores, que fue negociado en 2015, suscrito en 2017 y que alcanzó a ser aprobado por el Congreso de la Nación en octubre del año pasado, de 2017, y el documento fue depositado en la OEA en octubre de 2017. A partir de noviembre de 2017 pasa a ser norma vigente dentro de nuestro país, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, pero tiene una jerarquía inferior a la Constitución, superior a las leyes, ¿sí?, pero inferior a la Constitución. Tampoco en este caso, digamos, las leyes que pueda dictar el Congreso pueden llegar a desconocer el tratado, pero la jerarquía, digamos, no es la misma. Un peldaño entonces que quedaría por completar acá es empujar para que este tratado, ¿sí?, al igual que en caso de las personas con discapacidad y tantos otros que hay, otros 10 más que hay que tienen jerarquía constitucional, alcance el día de mañana también la jerarquía constitucional, ¿sí? Para esto se requiere un trámite especial, como les decía, donde tienen que ambas cámaras decidir con una mayoría especial de 2/3 elevar a jerarquía constitucional. Sin perjuicio de ello, no deja de tener relevancia, mucha relevancia, ¿sí?, este tratado internacional que viene a positivizar, es decir, viene a poner como norma, ha distinguido nuestro ordenamiento jurídico, que son las personas mayores, que definidas en el tratado, y también ahora, anteriormente ya fue sancionada esta ley, de acuerdo a este tratado, las personas mayores son aquellas que tienen más de 60 años o más, ¿sí? ¿Por qué se hace esta distinción? No es que por el artículo 16 de la Constitución todos somos iguales ante la ley y merecemos una igualdad de tratos, sea cual fuere nuestra edad, sea cual fuere nuestro color de piel, sea cual fuere nuestro pensamiento. No hay ningún tipo de distinción. Esa que fue la gran conquista del siglo XIX, cuando se sanciona la Constitución de 1853, que llega a abolir la esclavitud, llega a dejar sin efecto los fueros personales, los títulos de nobleza. Dice el artículo 16, todos somos iguales ante la ley y admisibles, ¿sí?, en los empleos públicos, por ejemplo, en el empleo, sin otro requisito que la idoneidad. Es decir, a partir de 1853, nadie puede ser discriminado por el origen de su familia o porque tenga o no cierto privilegio dentro de la sociedad.
se allana completamente, y esa fue una completa victoria. Una completa victoria. Para ese momento, la significación de ese artículo 16 fue, como ahora, este reconocimiento que existe especialmente para colectivos a los cuales se fortalece con un reconocimiento especial de derechos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay una desigualdad entonces? ¿Hay un privilegio? Bueno, de igual manera se podía pensar cuando en 1949 se sanciona la Constitución que viene a dejar sin efecto la del 53, ¿sí? La Constitución sancionada durante el gobierno de Perón, que es a través de la cual entran los derechos sociales, ¿sí? Que luego queda sin efecto y permanece solamente, los derechos sociales permanecen anidados ahí en el 14 bis, ¿sí? Y se establecen allí derechos especiales para los trabajadores. Y entonces, y el derecho a la igualdad y a ser tratados todos iguales por el artículo 16, bien, se trató en ese momento de reconocer una situación especial que era la siguiente. Todos esos derechos prohijados bajo la Constitución de 1853, que eran los derechos de corte liberal, que lo que pretendían era oponerse a gobiernos opresivos que venían de muchos siglos, que no reconocían los derechos individuales, fortaleció un derecho en especial que es el derecho de propiedad. A través del derecho de propiedad, el constituyente en ese momento fortaleció el individualismo, algo de lo que se carecía hasta ese momento.